Vamos a hablar de la eutanasia y el objetivo de esta exposición, este análisis, es mostrar hasta qué punto el concepto de eutanasia, tal como se utiliza en nuestros días, pues es mucho más difícil de lo que parece. Y incluso que muchas de las soluciones que se dan, que parecen sencillas y aún triviales, pues no lo son. ¿Por qué? Pues seguramente porque eutanasia es un concepto que está atravesado por ideas totalmente generales, pues como pueden ser la idea de vida, la idea de muerte, la idea de naturaleza, la idea de cultura, la idea de delito, la de vida, la de muerte. Es decir, tal cantidad de ideas se concentran en esta operación, como se quiera llamar, la eutanasia, que parece necesario pues irlas desbrozando un poco para saber en qué mundo nos movemos. Este es el objetivo de la exposición. Tratar de plantear la cuestión de un modo no trivial o simplista, sino mostrando la complejidad de las cuestiones que a través de ellas se cruzan. Y lo mejor quizás es empezar por la misma composición del término eutanasia. Eutanasia, pues todo el mundo sabe que es una palabra inventada, bueno, construida del griego, aunque parece que es ya muy antigua la construcción como término, parece que es suetonio, donde aparece por primera vez en la vida en la vida de los Césares, concretamente la de Augusto, pero eutanasia es una palabra construida, según esto, seguramente por los romanos, de eu, que es bueno en general, y luego thanatos, que es la muerte. De manera que entonces eutanasia significaría etimológicamente buena muerte, y además esto es lo que todo el mundo más o menos sobreentiende por ello. Eutanasia es buena muerte, o cosas muy similares como muerte tranquila, muerte dulce, etcétera. Y la primera dificultad está ya en la composición de estos términos. Eutanasia, la composición de estos términos. Pasa un poco solo que al revés como con la palabra televisión, ¿verdad? Televisión, que parece una cosa tan sencilla, porque es ver a lo lejos, pero claro, televisión es un concepto por sí mismo. Digo, el concepto de televisión, etimológico de televisión, también palabra creada, inventada ad hoc, es un concepto complejísimo y confuso porque es redundante. En el caso de la televisión, la visión es siempre ver de lejos. Por tanto, la televisión no añade nada a la visión. Esto quiere decir que el concepto de televisión ordinario, que parece tan sencillo, realmente está mal formado, por así decir, desde el principio. Pues algo así yo creo que pasa con el término eutanasia. Yo no digo que esté mal formado, pero no está bien formado desde el principio. Y esto quizás se puede mostrar de muchas maneras. Por ejemplo, porque vamos a hacerlo mediante un dilema, mediante una disyuntiva, rápidamente. Primero, suponiendo que la muerte, el concepto de muerte que manejamos, sea un concepto malo, que implique un mal por excelencia, y además el mal radical, y según muchas tradiciones, el mal por antonomasia, concretamente la tradición nuestra, la tradición cristiana, pero entre otras muchas, claro, la cristiana es la que nosotros nos hemos educado, el mal y la muerte aparece precisamente como efecto del pecado de Adán, que lleva como efecto inmediato por la muerte, precisamente, la muerte. Es decir, la muerte está en función del pecado. Y que entonces esta idea de la muerte como mal, que además está vinculado pues a la angustia, la idea de los protestantes, de Kierkegaard, luego de Heidegger, el ser para la muerte, pues todo esto tiene una tradición se dice judeocristiana, pero que es mucho más amplia, porque no solamente es, ya digo, cristiana, es la nuestra. Pero entonces, en este supuesto del dilema, si la muerte es el mal, entonces eutanasia es un concepto contradictorio, es como círculo cuadrado. Por mucho que le adornes al concepto, ¿verdad? La buena muerte, pues no tiene sentido, porque la muerte siempre es mala. El otro miembro del dilema es este. Supongamos que la muerte es buena. Tesis defendida también por muchísimas tradiciones, pues entre nosotros está desde los famosos versos clásicos
y luego repetidos por muchos, Calderón, Lope de Vega, ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Entonces aquí resulta que la muerte es buena. ¿Por qué? Porque la muerte nos libra de la vida, que es un mal. La vida es el mal. Y estas tesis pues han sido defendidas, por supuesto, por tradiciones, sobre todo orientales, muy diversas. Han sido expuestas, por ejemplo, en la tradición griega por Hegesipo, el llamado el Peisizánatos, precisamente el abogado de la muerte, que incitaba a suicidarse a sus discípulos y al parecer pues tenía una gran clientela de discípulos, y ha sido también reproducida varias veces pues por situaciones o actitudes modernas, ¿verdad?, en donde, por ejemplo, Schopenhauer es el caso más notorio, ¿no? Tratando de reiterar con tradiciones orientales. Es decir, en el famosa obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, allí aparece la vida como el velo de Maya, como un oscurecimiento de la propia realidad, y entonces la muerte es la única forma de volver a reencontrarnos de nuevo en la voluntad pura, puesto que la vida es una pura apariencia. Entonces la muerte no es un mal, sino que es un bien. Bueno, pues en este supuesto, decir eutanasia sería lo mismo que decir una redundancia, ¿verdad? Decir buena muerte, la muerte siempre es buena. De manera que entonces estoy más o menos proponiendo este dilema para mostrar la dificultad de la eutanasia. Es decir, dicho ahora en resumen, si la muerte es mala siempre, entonces eutanasia es círculo cuadrado. Si la muerte es buena, pues entonces eutanasia es una redundancia y por lo tanto no estamos hablando de nada. Pero esto al mismo tiempo indica, yo creo, inmediatamente, por lo siguiente, que cuando hablamos de eutanasia, como concepto muy trivial, probablemente estamos moviéndonos en otro nivel distinto de este nivel filosófico que acabamos de plantear, que es el nivel de lo que le podríamos llamar metodología de la muerte, que es decir, que en el sentido de que la metodología de la muerte, ahora no estamos diciendo si la muerte sea buena o mala, sino el trance de morir, el momento de morir. Entonces, la eutanasia se referiría no a la muerte, y por lo tanto no sería eutanasia, sería un proceso de morir, Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos eutanasia? Pues realmente es muy difícil saberlo. Desde el punto de vista práctico, pero claro, el punto de vista práctico muchas veces es muy reducido y no se alcanza, y sobre todo las consecuencias que ello tiene no están ni siquiera vinculadas ni a sus principios ni a sus consecuencias. Y entonces, ¿qué queremos decir con la eutanasia? ¿Qué queremos decir con atacar la eutanasia o defender la eutanasia? Pues evidentemente yo creo que esto es necesario ir regresando un poco al concepto de bondad, de lo bueno, y al concepto de muerte, que son los dos pilares del concepto de eutanasia que estamos analizando. Y todo el mundo sabe que el concepto de bueno pues es sumamente multívoco, tiene muchísimas acepciones, porque puede haber una bondad de carácter ético, puede haber una de carácter moral, de carácter jurídico, es decir, lo que se acomoda a la ley, lo que es adecuado a derecho, lo que es ajustado a derecho, como se dice. Entonces las bondades pueden ser distintas, lo que es bueno en un lado puede ser malo en otro. Entonces hay que determinar qué tipo de bondad. Puede incluso muchas veces confundirse la bondad con la estética, con la belleza. Precisamente en este contexto es donde seguramente aparece la primera mención de eutanasia, lo que hemos citado antes de la muerte de Augusto. Es decir, Augusto, según cuenta Suetonio, se siente morir, demacrado, con la cara demacrada, y entonces llama a sus amigos, a sus colaboradores, por decirlo así, pregunta qué sabe el pueblo de su situación, le informan, y entonces pues él les dice algo así como, pues esperad, porque ahora estoy próximo a morir. Dice, lo único que os ruego es que si yo he cumplido bien la tarea de mi vida,
entonces me aplaudáis. Entonces le aplaudieron y él se tapó con el manto y murió. Y dice Suetonio, murió con una buena muerte. Aquí la buena muerte es una muerte teatral. Claro, es la muerte teatral precisamente de Augusto, que como persona se ha puesto la máscara del actor, ¿verdad? Ha cumplido su vida y entonces, pues una buena muerte, se quita la máscara, dice, si lo he hecho bien, me aplaudís, como se hace en el teatro. Esto es una muerte teatral, es una buena muerte. ¿Y aquí qué quiere decir bueno? Pues quiere decir muchas cosas. Por de pronto está aquí la idea de persona funcionando y que Augusto está sintiendo o está siendo reconocida su muerte, su trance de morir, ¿verdad? Su metodología del morir, diríamos. Está siendo reconocida como buena precisamente porque tiene detrás la vida. Tiene detrás toda su vida, que es la que justifica la buena muerte. Por consiguiente, si la vida hubiera sido miserable o mala, por mucho teatro que hubiera puesto en el momento de morir, no hubiera hecho, porque está todo en función de la vida anterior. Bien, entonces, naturalmente, el concepto de bondad que tengamos, yo digo que la metodología de la muerte y el trance de morir, pues a veces significa, yo creo, y es lo que significa ordinariamente, me parece a mí, lo que significa ordinariamente, pues sobre todo en el kiss yankee, por decirlo de algún modo, en el kiss yankee es sencillamente no sufrir al morir, que la muerte no sea dolorosa, sencillamente, que no sea dolorosa. Buena muerte es, en ese sentido, pues que sea buena en el trance de morir, que no haya sufrimiento, y por consiguiente, pues una buena muerte se refiere más bien, repito, al momento de morir, pero no a nada más. Y claro, esto es una trivialización, a mi juicio, completamente indecorosa, tratándose de los problemas que estamos aquí teniendo entre manos, ¿no? Por tanto, hay que afinar un poco qué se quiere decir con bueno en cada momento y que puede ser morir con honra, como dice, una muerte digna, como se dice, una muerte digna. ¿Eso qué quiere decir una muerte digna? Que es uno de los conceptos más utilizados por los bioéticos, por los políticos, cuando sale el testamento vital, queremos una muerte digna. Yo creo que eso es pura retórica. La muerte digna, la muerte digna ¿para quién? Claro, dignidad ¿para quién? Claro, hay una frase muy clásica, muy castellana, que se dice, murió con tanta dignidad como don Rodrigo en la horca. Este don Rodrigo Calderón es un prototipo en español de hombre que muere con dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es una dignidad otra vez teatral, porque la muerte, por lo menos durante el siglo XIX todavía había en el Código Penal Español había 3 clases de muerte civil, ¿verdad? Que era el garrote, la muerte con garrote, era el garrote vil, era el garrote ordinario y el garrote noble. La muerte con garrote vil era una muerte vil, indigna, claro. ¿Qué consistía esto? Pues que al criminal se le cogía en un serón, se le llevaba de cualquier manera arrastrándose en acompañamiento ni nada, y allí se le ahorcaba, simplemente, a solas. Esa era una muerte vil, indigna. La muerte ordinaria es cuando un personaje no era especialmente injuriado, sino simplemente se le llevaba en un burro y se le ahorcaba. Y la muerte noble es cuando el reo iba a caballo, ¿verdad?, con todo acompañamiento, llegaba al tablado y él mismo daba la orden al verdugo, que es lo que hizo don Rodrigo Calderón. En el tablado, en presencia del rey y de todo lo demás, don Rodrigo Calderón dice al verdugo, ejercitad vuestro oficio, ¿verdad? Y entonces lo ahorca. Entonces, claro, la muerte digna, como vemos, tiene sentidos totalmente diferentes, totalmente distintos. Otro ejemplo que se puede poner, la muerte digna para un oficial prusiano es morir fusilado, no morir ahorcado con un tiro por la espalda. Un soldado que muere con un tiro por la espalda se supone que está huyendo y entonces la muerte es indigna. Pero una muerte con fusilamiento, no por horca, claro, es una muerte digna. De manera que entonces la dignidad es un concepto tan absolutamente ambiguo, como vemos, que es mejor, yo creo, prescindir de él porque oscurece totalmente el asunto. Es decir, la eutanasia es una muerte digna, pero esa muerte digna no sabemos lo que es. Porque yo creo que lo que se confunde
es que la muerte digna es la muerte digna para el que contempla la muerte. Y la muerte digna es para el que contempla el trance de morir, que no quiere ver una muerte indigna, es decir, con sufrimientos, con torturas, con retorcimientos, ¿verdad? Y con la degradación, la deformación del cuerpo, del organismo, y entonces la cuestión es una muerte digna estética, es decir, por eso se procura pues maquillar, envolver, etcétera, etcétera. Y ahí hay contenidos estéticos, y la dignidad está sobre todo en los que ven la muerte, porque naturalmente el moriturus realmente ni se entera del asunto de la dignidad. La dignidad, por tanto, el concepto de dignidad es social, eso quiero decir, es esencialmente social, no es un concepto individual, sino que es social tanto en el proceso de morir, contemplado por los demás, escénico, como en el sentido ya moral, en donde la dignidad está en la biografía del propio de Moriturus. Y esa biografía, claro, si tiene una dignidad es por razones sociales, no por razones tampoco individuales, que naturalmente, si fuera puramente individuales nadie las conocería, no sería ni digno ni indigno, ni sería.